Descubriendo. Con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hola amigos, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Y a partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva de herramienta para seguir avanzando en este camino de la real esencia de la verdad. Aquí en Descubriendo se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. La mesa de trabajo comparte una pequeña investigación cada 8 días con la intención de ser eso, una propuesta investigativa, ser tomada por ustedes, no aceptada por completo ni rechazada, sino más bien comprobada. Con este ejercicio, todos avanzamos de manera tangible a ese camino y certeza hacia la verdad. En esta oportunidad estaremos compartiendo con ustedes una información muy importante relacionada con la Atlántida y Lemuria, antiguo continente y civilización que poco registro se tiene de esto y sobre todo que al parecer los conocimientos que se han revelado nos podrían dar un mensaje de ubicación en el presente. En esta oportunidad estoy acompañado por Salim Hasir, quien se encuentra en su hogar. Recuerden que todavía estamos en cuarentena. Nuestro compañero Juan Manuel en su casa no tiene fluido eléctrico, por eso no se ha podido conectar con nosotros. Si de aquí a finalizar el programa llega el fluido, lo tendremos en conexión. Hola Salim, bienvenido a Descubriendo. ¿Cómo estás? Neil, ¿cómo estás tú? Bueno, saludar a los oyentes y televidentes que están en sintonía ahora mismo, pues a la espera de este tema que yo sé que para muchos es de mucha intriga, ¿no? Es uno de los temas más enigmáticos, yo diría que de la historia, ¿no? Y hoy vamos a tratar de dar algunos conocimientos acerca de lo que nosotros comprendemos de lo que sucedió en estos continentes perdidos y borrados de la historia humana. Así que bueno, sean todos bienvenidos y esperamos también sus comentarios. Estamos aquí compartiendo con todos ustedes a través del canal de Descubriendo en YouTube. Allí nos pueden dejar también sus comentarios y también estamos transmitiendo, vamos a comenzar a transmitir aquí a través de la página de rcpc.co, la página de Radio Cultural Planeta Conciencia. Bueno, Salim, este tema resulta muy interesante, ¿verdad? Es un tema que apasiona porque hay muchas preguntas que tenemos sobre aquellos continentes, aquellas civilizaciones antes de la nuestra. Muchas preguntas, sobre todo porque hemos escuchado de que antiguas civilizaciones lograron tener un desarrollo casi parecido al nuestro, incluso otros se atreven a decir que mucho mayor que el nuestro, y que por ciertas situaciones muy parecidas a las actuales dejaron de existir. Así que suena interesante descubrir, como lo hace este programa, estas situaciones del pasado para ubicarnos en el presente. Y lo primero que queremos mostrarle es precisamente hablarles de Lemuria, lo que se entiende o los pocos registros que hay de este continente. Tenemos, por ejemplo, que la Lemuria constituiría, y se dice así porque se presume que existió un gran continente en lo que es el Océano Pacífico y el Océano Índico, un gigantesco continente anterior a África y a la Atlántida misma, que habría sido destruido por efecto de terremotos y fuegos subterráneos, quiere decir esto, volcanes, y sumergido en el fondo del océano hace algunas decenas de miles de años, dejando solo como recuerdo varios picos de sus más altas montañas que ahora son otras tantas islas. Y ahí en la imagen, amigos oyentes, que ustedes están viendo, pueden observar cómo se ven la conformación de la posible Lemuria y cómo pequeñas islas que hoy hacen parte del Pacífico, del Índico, son restos de este antiguo continente. Salim, ¿qué se sabe de esta antigua
Lemuria, por favor. Sí, bien, como tú empiezas a relatar dentro de las definiciones más comunes, Lemuria se le colocó este nombre a este hipotético continente y fue bautizado así en el siglo XIX, más exactamente en 1864, por científicos franceses y principalmente por el geólogo inglés Philip Sclater, pues para explicar el hecho de que hubiera lemures o parientes cercanos tanto en la India como en el sur de África, y formularon estos científicos que por los albores de la aparición de la especie humana había un continente en el cual aparecieron y se expandieron los lemures, de ahí el nombre que le colocaron de Lemuria, por supuesto, y que después el continente desapareció en el fondo del Océano Índico. Sin embargo, el avance de la ciencia ha demostrado la imposibilidad de este hecho por las pruebas ofrecidas, por la tectónica de placas, que actualmente, pues, en ese sentido, la ciencia ha avanzado mucho en la comprensión de estos movimientos, aunque aún no se pueden predecir terremotos, y esto, según ellos, descarta la existencia de este supuesto continente perdido. Aquí hay que mencionar que, bueno, son varias las, digamos, informaciones que usted, querido amigo que nos está viendo en este momento, va a encontrar en la internet. Por ejemplo, que este continente se situó unos entre 500.000 y 100.000, 500.000 antes de Cristo hasta al 100.000 antes de Cristo. Se dice que fue una civilización humana la que habitó en este continente, y se citan algunos otros textos, por ejemplo, el famoso libro del Necronomicon, que cuenta que fue aquí donde los primeros seres humanos vieron el trapezeedro resplandeciente. Hay varios trasfondos que se adjudican o tienen que ver con este famoso continente perdido, que para algunos evidentemente no existió. Se dice que de aquí vienen los primeros humanos sobre el planeta, aunque también se dice que anteriormente ya fuese habitado por unos hombres serpientes. Y aquí es importante que empecemos digamos, a tener estos daticos para comprender qué fue lo que pasó con este continente. Empezamos con la Lemuria, pero ahora vamos a tocar la Atlántida. ¿Por qué comenzamos con la Lemuria? Porque la Lemuria es más antiguo. El evento y los sucesos, que hay muy pocos registros tenemos en la actualidad sobre este continente, no son muchos, pero los que hay siempre nos sitúan mucho tiempo atrás de lo que fue el auge de la Atlántida. Entonces, se dice que había seres humanos, los primeros seres humanos sobre el planeta, pero también se denuncia que también fue habitado por unos hombres serpientes, es decir, unos personajes distintos a la raza humana. También se cita a Elena Blavatsky, que postuló que la Lemuria albergaba la tercera de 5 razas humanas desaparecidas. Describió a los lemures como enormes criaturas casi desprovistas de cerebro, algunas de ellas en 4 brazos y un ojo en la parte posterior de la cabeza, en lo cual proporcionaba un sentido de la visión psíquico, y afirmó que se comunicaban telepáticamente. Hace 5 millones de años las condiciones habían cambiado en la superficie. Los dinosaurios que habían destruido el primer imperio de los hombres serpiente hacía tiempo que habían desaparecido. Los mamíferos habían empezado a ascender y, bueno, en África los primeros homínidos estaban evolucionando, fueron los primeros antepasados verdaderos del hombre. Esto es lo que cuentan algunas fuentes. Recuerden que estamos hablando muchísimo tiempo atrás. ¿En qué coinciden, Neil y queridos amigos que nos están viendo, en general las teorías, vamos a llamarlo así? En que evidentemente habitó una civilización humana. Bueno, algunos dicen que el proceso de evolución de algunos homínidos fue el resultado de esa primera civilización humana, obviamente aquí mezclándolo con la teoría de Darwin. También se dice que estas civilizaciones tenían un cierto avance, similar a lo que podríamos compararlo a una sociedad actual. Y también se coincide en que fue cientos de miles de años al pasado, y también que habitaron en ese lugar no solamente la especie humana, sino una especie extraña, ¿no? Semi-hombres, mitad animal y mitad hombres, que
de alguna forma convivieron allí. Eso es lo que inicialmente se tiene cuando pues, se empieza a investigar. Claro, Salín, es importante también aclarar o recordar mejor que en el tiempo o para el tiempo de la Atlántida ya estamos hablando de la llegada de los seres invasores que hemos denunciado aquí en el programa, es decir, los Elohim, los Nefilim. Es decir, Claro. no es la caída de los ángeles, de las estrellas, los negativos, no fue después de la Lemuria, fue antes de la Lemuria. Sí, precisamente Claro. cuando Salín nos menciona de los hombres serpientes, se está refiriendo a una raza extraterrena de las que cayeron justamente al planeta Tierra en esa caída narrada en Apocalipsis 12 y en otros muchos documentos. Por supuesto, con esto confirmamos de que la caída de estos seres no dejó ningún rincón del planeta sin que viera sus efectos, Salín. Claro, hay efectos, hay vestigios en todos los lugares de este hecho, de este evento. Primero, obviamente, la caída que tú mencionas, que sucedió cientos de miles de años al pasado. No es que ellos hayan llegado pues, hace 10.000 años al planeta, no. Cientos de miles de años. Solo que el proceso de invasión fue por etapas en los tiempos. Recordemos que las veces que hemos entregado el plan de ascenso del hombre, marcado en 7 días de creación o 7 pasos gestores, este conocimiento entregado en contacto nos enseña que la influencia ya directa de estos seres a la raza humana sucedió en el segundo día de creación, segundo impulso. De acuerdo el a tercer impulso fue esa. De acuerdo, permíteme para ampliar ahí, de acuerdo a la información de los 7 impulsos gestores o motores que son los días de creación. Así es. Entonces, cuando nos dicen que cada día creador tiene aproximadamente un tiempo de 4.300 millones de años, estamos hablando de muchísimo tiempo atrás, muchísimo tiempo. Entonces, es decir, que la historia humana, la memoria que tenemos como historia es realmente muy poca. Es incipiente en comparación a la historia que no nos han contado. Y nosotros estamos en este programa tocando los vestigios de una historia anterior a todo lo que conocemos. ¿Qué sucedió? ¿Por qué sucedió de esa forma? ¿Por qué se hundieron? ¿Por qué hoy no existen? Y eso es lo que queremos compartir con ustedes en el día de hoy. Claro, Salín, hay que reconocer, estimados oyentes y televidentes de Descubriendo, que las fuentes para entender más sobre la Lemuria son muy pocas. Incluso en la investigación notamos que hay una tradición que también se replica dentro de las culturas aborígenes latinoamericanas. Y quiero decirles que en esta imagen que están viendo, se sabe de que, por ejemplo, la Lemuria, su nombre original es Mu, que significa la gran tierra madre, según el quechua, las tradiciones quechuas de América Latina. Eso me parece muy importante que lo tengamos en cuenta, así como lo están viendo allí. Y en ese proceso de destrucción, ese proceso que vamos a hablar ahorita, de lo que sucedió allí en Lemuria, hubo una especie de migración, que la están viendo en la imagen, de migración hacia las costas del Pacífico de América y también las costas del Pacífico, así, de Asia. Es decir, que nuestros antepasados hicieron parte de este continente llamado Mu. Por ejemplo, la isla de Pascua, en el Pacífico, cerca a Chile o frente a las costas chilenas, guarda un registro de todo lo que posiblemente pudo haber sido un reducto de estas civilizaciones allí en el Mu o Lemuria. Recuerden que también el término Lemuria se le adjudicó en el siglo XIX por parte de unos científicos que asociaron ciertos restos con un tipo de simios o lemurios. Por eso le pusieron Lemuria equivocadamente, porque realmente es Mu. Pero, Salín, hablemos entonces de lo que sucedió, la confrontación que se dio allí en este gran continente, porque no era una isla, es un gran continente, y que terminó debajo de las aguas del Pacífico y del Índico. Sí, hay un dato referente a eso de un arqueólogo y lingüista llamado Colin Rivas, de la Universidad de California en Northridge. Él postuló en sus investigaciones
que la Atlántida era una capital de una sociedad global, enfrentada, según él, a lo que en la mitología se conoce como Lemuria, en la cual los éuskeras o vascos, debido a su antigüedad genética, fueron la primera población europea y descendientes de los atlantes. Bueno, aquí menciono esto porque desde el tiempo de la Lemuria, que como auge de civilización es anterior al auge atlante, tenemos que existía una civilización humana, pero también estaba la presencia de seres que cayeron cientos de miles de años al pasado. ¿Qué sucedió aquí? Evidentemente estos seres intentaron desde ese momento implantar su sistema de control en ese continente, ¿no? Eso mismo que quisieron hacer en otros planetas antes de llegar aquí, intentaron hacerlo primero allí. Pero cuentan varias leyendas y varias investigaciones, incluso contada por los mismos pleyadinos en el contacto de Enrique Castillo Rincón en los 70. Ellos le dicen a Enrique que su presencia en nuestro planeta ha sido siempre, en todos los tiempos y culturas. Y por supuesto, en el tiempo de la Lemuria estuvieron aquí, acompañando a la raza humana en su ascenso ascensional y evolutivo. ¿Qué pasa? Era una humanidad inicial prácticamente, o obviamente mucho menos avanzada en el sentido espiritual, intelectual de este momento, y por supuesto que los seres caídos negativos podían controlarnos fácilmente. En ese momento hubo la intervención y protección de los seres de las estrellas de luz y hubo un enfrentamiento, hubo una guerra entre el bando de la luz y el bando de esa otra fuerza caída. Entonces, en medio de ese enfrentamiento, hubo utilización de armamento extraterreno, como sucedió también en las batallas que cuenta el Mahabharata de los dioses de la India, como sucedió en los restos de Tahuanaco en Perú y también en Marcahuasi. Son restos de enfrentamientos y utilización de armas extraterrenas, ¿no? Muchas de ellas termonucleares. Esto, por supuesto, desestabilizó los cimientos del continente y da como resultado lo que oficialmente se dice, ¿no? Que fue destruido por efecto de los terremotos y de los fuegos subterráneos y sumergido en el fondo del océano hace miles de años al pasado, ¿no? Y dejando solo como recuerdo de este lugar varios picos en sus más altas montañas, que son varias islas que quedaron en el Pacífico, entre ellas la isla de Pascua, ¿no? Que posiblemente perteneció. También se dice, y hay muchos mapas, que uno de los reductos que quedó de esta gran extensión de territorio es lo que hoy se conoce como el continente de Suramérica, el cono sur. Se dice que también fue un reducto, un pedazo de tierra que quedó como remanente de lo que sucedió en la Lemuria. Varios investigadores, queridos amigos que en este momento nos escuchan y nos ven a través de nuestro canal de YouTube, han encontrado en sus investigaciones, sobre todo en lo que es la India, porque recuerden que la Lemuria estaba muy cerca, lo que era África y la India, ¿no? Varios reductos o secuelas de lo que posiblemente son armamento radioactivo, ¿no? Nucleares, ¿no? Bombas atómicas, y mucha radioactividad quedó en ciertos lugares del planeta, medidas por los aparatos de investigación que ellos tienen, ¿no? Y bueno, ellos dicen que lo único que pudo generar esos efectos radioactivos a lo largo del tiempo fue la utilización de este tipo de armas. Salim. Evidentemente, ellos al no enlazar... Sí, Neil, ¿me preguntabas algo? Quería decirte que, bueno, incluso dentro de las mismas leyendas y los mismos conocimientos que se han expresado sobre la Atlántida, mejor, sobre la Lemuria, que es la parte del programa que estamos tocando, hay un desacuerdo, digámoslo así, en el lugar geográfico, o en el punto geográfico del planeta Tierra, en el globo terráqueo donde se encuentra. Por ejemplo, este mapa que coloco aquí la ubica entre lo que es Australia y América, ¿no? Australia y lo que es China y toda esta parte hacia acá. Pero hay otros que la observan o que la colocan de una forma muy distinta, ¿sí? En la que se observa, vamos a colocarla acá también para que nuestros oyentes puedan tener acceso a estas imágenes que a nosotros nos parecen
interesante porque sin duda alguna demuestra que se pretende también decir que llegaba hasta lo que se conoce como África, como África. Ahí vemos entonces. Por un lado, entonces se dice que la Lemuria estaba ubicada en el Pacífico y otras dice que abarcaba también el Océano Índico. Lo importante de todo esto, lo que estamos observando es de la existencia, por supuesto, de un continente antes del nuestro, o una civilización mejor antes que la nuestra, y que gran parte de los conocimientos espirituales sobre todo, de la lengua incluso, de todos estos pueblos latinoamericanos, tiene como madre, esta tierra madre que se conoce como Mu. ¿Estás de acuerdo que hay algunas diferencias en cuanto a la Sí, ubicación de la Atlántida, Salim? sí, De la tanto Lemuria, de la perdón. Atlántida como de la Lemuria. Y aquí lo importante es reflexionar esto, ¿no? Es muy complicado que a ciencia cierta se sepa con exactitud dónde estuvieron ubicados, por una razón muy sencilla. Y es que los continentes en la historia de nuestro planeta y en los cambios de eras han cambiado mucho digamos, la estructura geológica del planeta. Se han movido permanentemente, es decir, lo que nosotros conocemos hoy como Océano Pacífico, hace cientos de miles de años no existía eso. Era otro tipo de océano, los continentes estaban en otra configuración. Entonces, aquí lo importante es que hay ciertos vestigios que digamos, nos pueden acercar a la ubicación. Pero no podríamos saber a ciencia cierta dónde estaban exactamente ni qué tamaño tenían, porque fácilmente pudo haber albergado desde África hasta cerca de lo que conocemos como el Océano Pacífico, un continente grandísimo, como lo es hoy Asia, que es el continente más grande en la actualidad. Pudo haber sido un continente parecido. Entonces, lo que se tiene de las investigaciones de algunas personas bueno, que han estudiado estas zonas, los geólogos, ellos encuentran, como venía diciendo, reductos de roca preservada, también algunas capas de polvo de varias pulgadas de espesor, lo que ellos dicen que fue producto de una catástrofe. Y bueno, hay varias pruebas de elementos también de descomposición radioactiva, pero obviamente ellos no logran esa explicación de un enfrentamiento, sino que lo que concluyen es el producto de una intensa actividad volcánica, que también evidentemente sucedió por la utilización de estas armas, que lo que hizo fue desestabilizar los cimientos de ese continente y generó una destrucción en cadena, ¿no? Partiendo de estas armas, pero también afectando los elementos y los cimientos de este continente que se hundió por la acción, vuelvo y repito, de un enfrentamiento de dos bandos, uno de ellos de la luz protegiendo la raza humana y el otro de la fuerza oscura buscando destruirla. No fue un proceso natural el hundimiento de este continente. Fue un proceso donde hubo intervención, civilizaciones avanzadas y que, bueno, terminó en esto que estamos Claro, hablando. entonces, Aline, tenemos allí un registro muy antiguo de intervención de la fuerza luz para contrarrestar el plan negativo que ha tenido la otra fuerza o la fuerza oscura sobre el hombre terrestre. ¿Esta catástrofe podría asociarse al diluvio o el diluvio solo lo debemos asociar a la Atlántida? Bueno, pero primero vamos a hablar de la Atlántida, ¿te parece? Vamos a hablar de la Atlántida porque es importante también abarcar el conocimiento que se tiene de ya aquí no es un gran continente, ya es una gran isla, ¿verdad? Vamos a observar aquí cómo precisamente se mostraba, se veía según las narraciones y la intención de entender un poco sobre la Atlántida. Es una isla mítica, ojo, no continente, sino isla bastante grande, mencionada y descrita en los diálogos de Timeo y Critias. Estos son textos del filósofo griego Platón. En dichos diálogos, la isla aparece como una potencia militar. Este dato también es interesante, Salim, ahorita lo vamos a debatir. Como una potencia militar, la Atlántida,
que existió 9000 años antes de la época del legislador ateniense Solón, es decir, mucho más acá que la antigua Lemuria, quien según Platón es la fuente del relato. Solón fue uno de los 7 sabios griegos, ¿no?, conocidos. Es ubicada más allá de las columnas de Hércules y se le describe como más grande que Libia y Asia Menor juntas. Pero también la historia se remonta en el tiempo a 9000 años antes de la época de Solón, como lo dije, para narrar cómo las atenienses detuvieron el avance del imperio de los atlantes. Es decir, que los atlantes era una civilización guerrerista que tenía como plan expansivo llegar incluso hasta lo que hoy conocemos como Grecia, ¿no?, la antigua Grecia. Estos atlantes bélicos, habitantes bélicos de una gran isla llamada así, situada más allá de las columnas de Hércules, como les dije, que desapareció, ojo, en el mar a causa de una violenta catástrofe y un gran diluvio tras la victoria ateniense. Entonces, de esta manera se narra cómo fue que se presentó la Atlántida a Salín en este continente con diferentes situaciones un poco complejas, ¿no? Sí, la historia de la Atlántida varía mucho de lo que es la historia de la Lemuria. Recordemos que la Lemuria se asocia con el origen de la humanidad, ¿no? En este planeta, donde descienden las culturas y los pueblos y las razas originales del mismo. Y bueno, una batalla que hubo ahí precisamente para preservar esa semilla que se sembró aquí, en lo que fue ese continente. Y luego está la historia de la Atlántida. Uno de los bandos, por supuesto, los que se llamaban los hombres serpientes, en algunas de las investigaciones que toqué, enfrentados en esta batalla de Mu, huyen de este enfrentamiento y se establecen más al norte en lo que es la Atlántida, ¿no?, la gran isla de la Atlántida. Ahí establecen su civilización, una civilización, pues, como dicen muchos de los relatos, muy avanzada para ese tiempo de la existencia en el planeta. Y también se dice que las personas o la civilización atlante era muy hostil, era muy dada al proceso de guerras, al imperialismo, y esto de alguna manera en un tiempo de su desarrollo lo llevaría al cataclismo, ¿no?, a la destrucción. A ver, documentos que nos hablan de qué fue lo que ocurrió, es decir, qué fue lo que hizo la civilización atlante para, digamos, desaparecer de los registros y de la memoria del planeta. Muchos han escrito sobre esta. Platón, digamos que es el filósofo griego más famoso, ya tú lo acabas de mencionar, que describió sobre esta isla, pero también hay otros registros, como por ejemplo las tablas Esmeralda. También en internet pues hay muchas historias y muchas leyendas sobre la Atlántida, pero las tablas Esmeraldas tienen algo en particular, y es que es un documento que recoge las enseñanzas de un mensajero llamado en aquel entonces Tod, el Atlante, o Tao, el Atlante, que dice las historias que tiene relación o que podría ser el mismo Hermes Trismegisto, que fue más conocido en Egipto. Y ahora más adelante haremos el enlace, Claro, ¿no?, pero que entonces podríamos ahí comprender eso. es interesante entender que de lo ocurrido en Lemuria es lo que posteriormente da lugar a civilizaciones como hoy Suramérica, Centroamérica y la costa oeste de los Estados Unidos, pero también del otro lado del charco, como decimos. Pero de igual manera se estableció otra civilización un poco más guerrerista con base a estos seres extraterrestres negativos en lo que se conoce como la gran isla de la Atlántida. Así podemos marcar los tiempos, los sucesos, Salim. Sí, ese sería, digamos, que un resumen muy adecuado de la diferencia de lo que ocurrió. Recordemos la Lemuria más antigua, lo que sucedió fue antes del tiempo como tal, del auge de la civilización atlante y de su destrucción, por supuesto. Pero lo que sucedió en Mu, muy bien lo explicaste, dio como resultado
extensiones de tierras, de continentes donde obviamente florecerían civilizaciones humanas con un legado distinto, porque también la Atlántida dejó un legado que ahorita cuando hablemos ya de la destrucción vamos a ver cuál fue el legado que dejó. Claro. Fíjate que aquí nos están escribiendo en el chat, hay opiniones de nuestros oyentes. Tenemos, por ejemplo, la opinión de Nefertari Almeida. Dice, escuché de muchos de nosotros que muchos de nosotros venimos de Lemuria. Justamente es una tradición muy antigua, incluso los pueblos originarios hablan de un continente madre llamado Mu, del cual nuestros ancestros provienen. Y muchos de los conocimientos y sabidurías que aquí se comparten, o que tenemos en estas regiones aborígenes de toda nuestra querida América, o como se llamaba originalmente la Yayala, se comparte. Compartimos ese común conocimiento de despertar, de espiritualidad, no de religiosidad, pero que de alguna manera también no podemos olvidar, así como en la Lemuria o en Mu, fue tocada por esa otra fuerza, no olvidemos que también por estos lados, una vez se establecieron las civilizaciones mesoamericanas, llegaron también estas falsas deidades implementando y enseñando, por ejemplo, los sacrificios. Pero hablemos entonces, Salim, algo que todos nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo una gran civilización? Porque hay conocimientos que provienen de la Atlántida, no muy conocidos, ya le vamos a presentar unos, que nos dicen que allá se manejaba una tecnología muy parecida a la que tenemos. De hecho, esta tecnología que ha venido destruyendo nuestro planeta Tierra es el reflejo de lo que comenzó a suceder en la Atlántida. Esa destrucción llevó a los habitantes negativos de este continente o de esta isla a ubicarse en regiones como la antigua Sumeria y el Egipto, y allí desarrollarse en el tiempo y traer los modelos de la vieja Atlántida, lo que justamente generó una destrucción para ella. ¿Cuáles serían estos conocimientos que tenemos que recordar, Salim, que tener en cuenta para conocer qué pasó allí y cuál fue el tipo de destrucción que se vivió? Bueno, quizás uno de los conocimientos donde más lograron avance fue el tema de la guerra. Recordemos que Enoch, uno de los libros más antiguos que denuncia la caída de los seres que prosperaron en la Atlántida, los seres caídos, una de las cosas que enseñaron a hacer muy bien a la humanidad fue el tema de la guerra, ¿no? El armamento bélico, y esto por supuesto lo desarrollaron a grandes escalas en la Atlántida. Recuerden que antes de eso lo implementaron ellos directamente en Mu para intentar destruir, y esto pues lo llevaron evidentemente a la Atlántida. El tema de la guerra, el tema de las tecnologías que hoy conocemos, por ejemplo, como los aviones, los barcos, todo eso existía en aquella época. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, yo les mencionaba ahorita de un documento, que ahorita vamos a profundizar, que habla precisamente de una profecía del tiempo de la Atlántida, pero que tendría cumplimiento en el tiempo del fin. Este documento se llama Las Tablas Esmeralda, y hay unos conocimientos muy interesantes y reveladores allí. Esa tecnología fue desarrollada desde allí, pero también hubo otras tecnologías más, o unas ciencias más etéricas que se utilizaron allí, ¿no? El tema de evocación de energías y todo esto, todo ese conocimiento proviene de la Atlántida, la ciencia para abrir portales, lo que hoy, por ejemplo, en la actualidad está intentando hacer el CERN, que ya hicimos un programa, que es el famoso colisionador de hadrones, para abrir dimensiones y portales a otras dimensiones del universo. Eso es de manera oculta lo que se está investigando y lo que se está trabajando allí. Eso ya les recomendamos el programa que hicimos hace algún tiempo y las conclusiones que sacábamos allí. Esas son de las tecnologías, Neil, más conocidas y de las que podemos comprobarlas, que están registradas en los libros que se desarrollaron allí, en la Atlántida. Tecnologías que hoy tenemos también, por supuesto. Claro. Entonces es muy probable que todo este desarrollo tecnológico haya desencadenado las razones, los efectos que, o mejor, las causas que generaron efectos destructivos. Hay un comentario muy interesante aquí en el chat sobre Marcahuasi. Nos dice César, saludos desde Lima, Perú. Marcahuasi sí es un lugar que tiene una energía mística.
toda persona que lo visita habla de ello. Hay personas que han tenido experiencias con avistamiento ovnis. Saludos. Podríamos decir que Marcahuasi también es uno de los sitios que muestra un registro de enfrentamiento, ¿no?, entre las jerarquías y potencias de la luz contra las civilizaciones negativas que han querido someter a la raza humana. De hecho, aquí en el programa Descubriendo, hace unos años creo, hicimos un programa dedicado a Marcahuasi. Así como lo hubo, ese enfrentamiento en Mu o Lemuria, también tenemos otro registro en Marcahuasi, donde se ven unas piedras con un cierto tallado o una apariencia de haber sido quemadas. Hay una tradición que dice que dentro de estas piedras están encarcelados estos entes o espíritus que fueron sometidos por las jerarquías más potentes de la luz. Para entender con esto que no hemos estado solos en este planeta después de la invasión maliciosa de los ángeles caídos, que desafortunadamente, amigos oyentes, hay algo muy curioso, y es que varios personajes que se muestran ante los buscadores como conocedores del contacto extraterrestre, pues no nos dejan claridad exactamente en lo positivo y negativo de cada uno de estos contactos, Salim. Y nos parece eso algo hasta muy peligroso para el buscador. Sí, sí, claro. Sabemos que en ese mundo hay muchas mezclas y si no se sabe discernir muy bien, pues se puede tomar el camino equivocado. Hay muchos comentarios de nuestros oyentes que aportan al tema. Por acá nos dice, por ejemplo, Orlando Palomé, que los Cabás también son creación de la Atlántida, ¿sí? Una especie de naves voladoras que, bueno, de ellas hablan también otras civilizaciones, pero parece ser que también son creación de la Atlántida. Sí. También nos dice Hernando Yepes que por injerencia de Marduk, uno de los caídos, por supuesto, uno de estos seres reptiles, la Atlántida y Mu entraron en guerra y ambas con el tiempo desaparecieron. Así es, lo que hemos venido de alguna forma comentando. Ambas destrucciones tuvieron que ver por la injerencia de estos seres caídos en estos dos continentes. Pero clarifiquemos, sí, entonces algo. ¿Compartieron existencia en el tiempo Atlántida y Lemuria? Porque conocemos que la existencia de Lemuria es mucho más antigua, de Mu, y la de la Atlántida un poco más hacia nosotros, 9000 años antes de Solón, dicen los textos donde se muestran estos relatos. O... No, Sí. Sí. No, como civilizaciones en su auge de las civilizaciones no compartieron. Como territorio sí, porque eran dos continentes, digamos, continentes o extensiones de tierra ya presentes en el planeta. Lo que hemos venido relatando en el orden cronológico, entre comillas, porque obviamente no es que haya sucedido exactamente así, es que el tema de la Lemuria o Mu como civilización fue antes, lo que sucedió en Lemuria fue antes. No es que la sociedad de Lemuria se haya enfrentado como tal con los atlantes, no. En Lemuria existía la raza humana, allí tuvieron incidencia los caídos y los seres de la luz o los pleiadinos y otras razas de la luz que cuidaban a la raza humana inicial en ese momento, se enfrentaron a ellos para, de alguna forma, preservar la semilla terrestre y que no se dañara. Luego, el resultado de ese enfrentamiento fue la destrucción de ese continente, quedando algunos reductos, y los caídos que estuvieron allí, que lograron escapar, emigraron a la Atlántida y ahí sembraron, o más bien, crearon ahí nuevamente, o ahí sí lograron crear su civilización como tal en esa gran isla. Y ahí fue donde ellos prosperaron. Claro. Que es lo que está consignado en muchos relatos. Esta aclaración, pero eso fue después. Claro, esta aclaración en ese lugar es muy importante porque queremos entender, o sea, lo que queremos con esto es entender de una manera sencilla la cronología de acontecimientos y tiempos entre Lemuria y la Atlántida. ¿Por qué? Bueno, recuerden que es muy difícil, los relatos que se tienen son muy reducidos, muy pequeños, más bien hace parte de un conglomerado de tradiciones orales. Por ejemplo, las tradiciones más antiguas de nuestros pueblos americanos dicen que esto se transmitió de boca a oído, ¿verdad? Entonces, y a eso acompáñenle que a nivel científico no se ha mostrado pues o pruebas científicas que muestren de la existencia de estos dos, este continente y esta gran isla de la Atlántida. Pero, Salim,
Sin duda alguna, si queremos saber qué ocurrió en la Atlántida, este continente enigmático, con una civilización guerrerista sin igual, como lo dicen los textos de Platón, tendríamos que conocer un relato de un Atlante. Y hasta nosotros ha llegado justamente textos que vienen de allá, aunque no sea de conocimiento de la mayoría, hay unas tablas que hablan de la sabiduría de Taut, el Atlante. Háblanos un poco, Salim, en esta investigación de una fuente muy interesante que nos acerca a esa historia de la Atlántida y las cosas más fuertes que ocurrieron allí, que los oyentes están allí. Y quiero decirles que ese fragmento que va a tomar nuestro compañero Salim lo pueden descargar de la página de la emisora en la sección biblioteca. Ahí están las tablas de Taut el Atlante, Salim. Pues ahí, como el mismo relato lo indica, se dice que fue un sacerdote de la Atlántida, un hombre con mucha sabiduría, mucho conocimiento, que habitó allí, y él contó a rasgos pues, generales y muy interesantes parte de lo que sucedió y lo que llevó a esta civilización a la destrucción total. Vamos a comentar lo que sucedió, es decir, cuáles fueron los errores de esta civilización, y luego hablamos un poquito más de Tao. Una de las cosas que se menciona allí en este relato, él dice que pues en lo profundo de esta historia, ¿no? Y dentro de estos misterios se encuentra que evidentemente luz había en la antigua Atlántida. No obstante, la oscuridad también estaba oculta en todo. Cayeron de la luz hacia la oscuridad. Obviamente era una civilización y por la injerencia de estos seres caídos se fueron degradando, ¿no? Algunos que se habían elevado hacia las alturas entre los hombres, orgullosos estaban por su conocimiento, orgullosos estaban de su lugar entre los hombres, profundo hurgaron ellos en lo prohibido, abrieron el portal que llevaba hacia abajo, buscaron ellos ganar aún más conocimiento, pero buscando traerlo desde abajo, el que descienda debe tener equilibrio, si no es esclavizado por falta de nuestra luz, dice todo. Abrieron ellos entonces por su conocimiento, es decir, por todo el avance que tenían, caminos prohibidos al hombre. Pero en su templo, se dice que en la Atlántida había un templo donde se adoraban a estos dioses, donde el dios principal en algunas de las historias era, bueno, algunos dicen que Poseidón, ¿no? Así se hacía llamar, y en otras culturas se le llama de otra forma, Marduk también, o el Rex Mundi, el que todo lo ve, el morador yace en Aguanti, un término que utiliza aquí este documento, y que supuestamente se refiere a un estado de desprendimiento, mientras que a través de la Atlántida su alma vagaba libre. Vio él a los atlantes por su magia abrir el portal que traería a la tierra una gran tragedia. Rápido voló su alma entonces de regreso a su cuerpo, él se levantó de su aguanti, él llamó a los tres poderosos mensajeros, dio órdenes de destruir el mundo en lo profundo, debajo de la corteza de la tierra, a los salones de Amenti. Rápidamente descendió el morador, llamó él entonces a los poderes de los 7 señores blandidos y cambió el equilibrio de la tierra. Se hundió la Atlántida por debajo de las oscuras olas, se destruyó el portal que había sido abierto, se destruyó el portal que llegaba abajo, todas las islas fueron destruidas, excepto Unal y parte de la isla de los hijos del morador. Esta fue una de las causas por la cual la Atlántida se hundió, y aquí ahora más adelante vamos a establecer la diferencia entre cómo se hundió la Atlántida y cómo fue lo de Lemuria. Bueno, aquí una de las circunstancias fue que los atlantes empezaron a desviarse, ¿no? Empezaron a volverse cada vez más oscuros dentro de las prácticas y conocimientos que iban adquiriendo y la influencia que tenían, obviamente, esta fuerza oscura. Y su conocimiento y su tecnología lo llevó a violar las leyes naturales. Como dice acá, orgullosos estaban entre los hombres, es decir, digamos que se alzaron entre todos los pueblos de la tierra, porque se dice que la Atlántida era una capital global, es decir, era un centro de
control, por así decirlo, donde pues se centraba allí toda la tecnología y todo el avance, entre comillas, de esa civilización. Entonces se dice que abrieron un portal que llevaba hacia abajo, es decir, una especie de portal dimensional que de alguna forma buscaba atraer al plano terrestre ciertas fuerzas negativas, y esto ahora lo vamos a complementar con otra parte que dice el documento. Es decir, ellos buscaban con esa ciencia oscura traer entidades que se manifestaran en este plano a través de un portal en su templo, algo que tenemos que ir anotando ahí para comprender el presente. Entonces, cuando los protectores de la luz vieron esto, decretaron la destrucción de la Atlántida y movieron los cimientos del planeta. Lo dice acá en el último párrafo, cambió el equilibrio de la Tierra. Y así esto dio pie a la destrucción y el hundimiento de este continente. Entonces, este fue uno. No sé si quieres comentar algo en él mientras voy buscando otra de las causantes, lo que tiene que ver con esto. Claro que sí, Salim. Me parece interesante porque está revelando justamente las intenciones negativas u oscuras de los atlantes o de una civilización que estuvo influenciada fuertemente por la manipulación de los seres caídos. Y fíjate que toda esta tradición que tú muestras que se presentó en la Atlántida se replica de alguna manera, o de alguna manera no, de una manera concreta en civilizaciones, como dije ahorita, sumeria, egipcia, y sobre todo en una que nos vamos a referir ahorita, y cómo al final del tiempo vuelve a cobrar preponderancia. Me refiero al templo de Salomón, los templos, los portales, cómo traer y abrir estas fuerzas o energías nigrománticas que caracterizaron la sabiduría, que más adelante en el tiempo se llamaría la sabiduría de Salomón. Simplemente un poder para poder evocar las técnicas, las enseñanzas, los conocimientos que provenían de lo que nos acaba de explicar nuestro compañero Salim. Por eso, entender a la Atlántida como un foco y nido sobre el cual se fragua, se comienza a ejercer un control para un control total al final del tiempo, es interesante. Es decir, no tocar el tema como simple historia, sino tocarlo como un enlace para comprender el presente. Recuerden que aquí hemos venido haciendo programas que nos muestran en tiempos proféticos sucesos muy importantes, y comprenderlos en el sentido de viajar en el tiempo para conocer sus antecedentes nos amplía la visión sin duda alguna, Salim. Ya tenemos el documento en la parte de lo que ocurrió exactamente. Cuando pues hablamos del tema del portal, ahora vamos a comprender las energías precisamente que se querían traer, ¿no?, a este plano. Y dice el documento que cuando se habla de la antigua Atlántida, se habla por supuesto de los días del reino de las sombras. Es decir, era este continente un reino y un centro de manipulación, ¿no?, y de control por las fuerzas oscuras. Y se habla de la llegada de los hijos de las sombras, de la gran profundidad. Fueron llamados por la sabiduría, esta sabiduría que decían ellos tener de los hombres terrestres, llamados por el propósito de obtener gran poder. Es decir, los hombres que habitaban en ese continente, por esa avaricia y ambición de poder, pensaron que al atraer estas energías oscuras al plano terrestre, podían ser grandes y poderosos. Y esto fue muy lejos en el pasado. Incluso estas fuerzas de alguna forma se manifestaban antes de la civilización atlante, por supuesto, con la llegada de estos seres caídos, ¿no? Fueron los hombres quienes hurgaron en la oscuridad, usando magia oscura, invocando seres de las grandes profundidades debajo de nosotros. Ellos surgieron en este ciclo. Sin forma, eran ellos de otra vibración, existiendo sin ser vistos por los hijos de los hombres terrestres. Solamente a través de la sangre pudieron volverse seres con forma. De ahí el tema de los sacrificios de sangre que todos estos dioses han pedido a lo largo de la historia. Solamente a través del hombre pudieron ellos vivir en el mundo. Es decir, fuente de alimentación son los seres humanos cuando abren portales a estas entidades. En eras pasadas fueron conquistados por maestros, regresando al plano del cual vinieron,
pero hubo algunos que permanecieron ocultos en espacios y planos desconocidos para el hombre. Es decir, de alguna forma quedaron en el vacío de las energías, ¿no? Estas fuerzas de evocación. Vivieron ellos en la Atlántida como sombras, pero a veces aparecían entre los hombres. Sí, cuando se ofrecía sangre, el tema de los sacrificios, es donde enlacemos con el templo de la Atlántida y el portal que se quería abrir para traerlos en su totalidad a este plano. Puesto que venían a habitar entre los hombres, por supuesto, en la forma de hombre, ellos entre nosotros, pero solamente para verse como son los hombres. Es decir, un proceso de tomar cuerpo, ¿no? Con cabeza de serpiente cuando el glamour se acababa, pero como hombres entre los hombres. Es decir, cambiaban de alguna forma de forma, ¿no? Ahí es donde viene el tema de los reptilianos. Se acercaron a los consejos tomando formas que eran como la de los hombres, es decir, a puestos de poder. Esto en términos de aquella época, ¿no? Según el relato. Asesinando por sus artes a los jefes de los reinos, tomando su forma y gobernando sobre el hombre. Solamente por medio de la magia podían ser descubiertos. Solamente por el sonido podían ser vistas sus caras. Buscaron desde el reino de las sombras destruir al hombre y gobernar en su lugar. Pero los maestros eran poderosos en la magia, capaces de quitar el velo de la cara de la serpiente, capaces de enviarla de regreso a su lugar. Vinieron ellos con el hombre y les enseñaron el secreto, la palabra que solamente un hombre puede pronunciar. Rápidamente quitaron ellos el velo de la serpiente y la lanzaron del lugar entre los hombres. Cuando habla aquí de estos maestros, está hablando de intervención de mensajeros de la luz. Cuando habla de la palabra es el verbo. Enseñaron a los hombres de alguna forma a discernir de estos gobernantes oscuros. Entonces aquí vemos pues el motivo, ¿no?, del por qué la Atlántida tuvo que ser destruida. Fue una civilización degradada en su totalidad, gobernada por estas entidades, donde estos falsos dioses que cayeron hace mucho tiempo gobernaban ahí directamente, pedían estos sacrificios para atraer a este plano esa sabiduría que posteriormente Salomón en su primer templo dijo poseer, pero dicha sabiduría era la capacidad de hacer venir a este plano esas formas nigrománticas o estas entidades de las sombras a tomar cuerpo. Entonces, eso sucedió desde la Atlántida, de allá provienen estas energías, y esto, junto con lo que hablábamos, lo que hablé ahorita del portal, fue, entre otros motivos, como por ejemplo el de la guerra, porque se vivían enfrentando esta civilización, recordemos que era una civilización guerrerista, y allí se implantó el tema de la división, ¿no?, de ambos bandos, de Lucifer y Satanás, que muchas veces hemos hablado aquí, y entre ellos se enfrentaban. Era una civilización totalmente degradada. Y por esta situación, las jerarquías de la luz tomaron la decisión de destruirla para que esta civilización oscura no contaminase ni dañase las demás civilizaciones terrestres. Y así es como este continente o gran isla se hundió, para que no quedara registro de esto que aconteció. Pero, por supuesto, quedó un legado, un reducto que ahora lo vamos a tocar. No sé si quieras tocar algo aquí. Claro, me gustaría tocar sobre las consecuencias que se generan cuando una civilización llega a estar lo suficientemente contaminada por su maldad. Como lo decía el mismo Platón en sus relatos, era un pueblo altamente bélico que declaró la guerra a la Grecia, ni siquiera la antigua, ¿no?, antes de lo que conocemos como Grecia. Y también importante comprender este pasado, porque muchos de los elementos que este documento que nos compartió Salim revela, sin duda alguna, están en plena ejecución. Es decir, que ese orden global, ese orden mundial que se estableció en la antigua Atlántida, que no es más que la estructura de gobierno y de actividad en la que el ser humano vive esa destrucción permanente, se quiere establecer en este momento. Ahora, aquí hay varios oyentes también
compartiendo con nosotros y me gustaría tocar este tema para aportar. Dice Juanel Seirí, el gran diluvio y caída de la Atlántida fue por la caída de Tiamá, el planeta de agua. Salín, hay algo importante aquí para hacer la relación. Ahorita lo compartíamos. Esa destrucción es lo que se conoce como el diluvio. El relato bíblico del diluvio, que no solamente es un relato bíblico, sino que también hay registro de él en otros documentos bastante antiguos. Y eso nos puede dar respuesta de quién genera el diluvio y para qué lo genera, porque en el documento bíblico se dice que hay un arrepentimiento de Dios de haber creado al hombre y por eso envía esta destrucción. Esto clarifica realmente para qué fue esta destrucción y quién la originó, Salim. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho. Ok. Sí, claro. Esa es la diferencia más importante entre lo que pasó en Lemuria y lo que pasó en la Atlántida, ¿no? Hablamos que lo de Lemuria o Mu fue un proceso que no fue natural. Fue el producto de una gran guerra con utilizaciones de armas que pues, nosotros no tenemos registro realmente. Y en cambio lo que pasó en la Atlántida fue una depuración, un ajuste de una zona en el planeta que estaba completamente destruida, negra, completamente degradada, y era necesario extirparla. Era necesario limpiarla para que ese cáncer que se generó allí no terminara destruyendo y comiéndose todo el planeta. Digamos que la naturaleza actúa de esa forma, ¿no? Claro. La parte que está enferma es la que precisamente las defensas buscan atacar para restaurarla o definitivamente cortarla para que no afecte al cuerpo. Bien, estos conocimientos atlantes son muy profundos, ¿no? Y uno de ellos que proviene de las estrellas, pero de las estrellas me refiero a los negativos, ¿no? La construcción de los grandes templos en piedra y cómo la construcción de los grandes templos en piedra estaban asociados a las deidades. De hecho, eran sus casas. Pero además era cómo se conectaban dimensionalmente hablando con los lugares de su origen o las dimensiones de su vibración. De tal forma que entendieron ellos desde esa antigua Atlántida formas, ciencias, mecanismos, entre comillas, especiales para traer a la Tierra o al planeta Tierra dimensiones de maldad. En el momento actual, o mejor dicho, en el 900 a.C., Salomón, un personaje que portaba la misma sabiduría, crea el templo en piedra para inmediatamente estipular la adoración y abrir probablemente los portales que tendrán que abrirse nuevamente en la reconstrucción del tercer templo. Salim, ahora hagamos los enlaces de lo que la antigua Atlántida y lo que ocurrió en ella nos enseña para comprender hoy, no como enseñanza de luz, por supuesto, sino como enseñanza del plan para gestar el advenimiento de su famosa deidad. Lo que llevó a la destrucción de la Atlántida fue eso, ¿no? La coronación del plan que ellos establecieron desde ese momento como nuevo orden mundial, donde allí establecieron su centro de control, que si vamos a la actualidad vendría siendo Jerusalén. Jerusalén es la capital del mundo. Recordemos también la famosa declaración de Donald Trump hace poco, donde reconoce a Jerusalén como capital de Israel. Pero recuerden que Israel es la tierra prometida del Dios, que el Dios de ellos les dio, ¿no? Por heredad. Y ese es el centro de operaciones de control total. No es Estados Unidos como muchos creen. Estados Unidos es la fachada o el medio militar y económico por el cual ellos logran sus objetivos. Entonces, esa capital, que era la Atlántida, tenía por supuesto un rey del mundo que, bueno, algunos le llaman Poseidón, otros le llaman el Rex Mundi, es decir, le han colocado varios nombres a este líder que coronó esta civilización. Por supuesto tenían su gran templo, este líder pedía sacrificios de sangre, que evidentemente los había en la Atlántida, y los había en el primer y segundo templo de Jerusalén, pero también
serán restaurados en el tercero. Y también en el tercer templo de Jerusalén, tal cual como sucedió en la Atlántida, se abrirá un portal que tendrá, digamos, la condición adecuada luego de haberse restaurado los sacrificios de sangre, ¿no? Ahí habrá un manejo energético importante para que esto se pueda dar. Entonces, eso es lo que la profecía de las 70 semanas llama como la abominación desoladora, que estará en el lugar santo, santo obviamente para ellos, que traerá las energías y digamos que los entes encapsulados y atrapados en otras dimensiones que ellos buscan traer a este plano terrestre. ¿Para qué lo buscan traer? Pues para que tomen cuerpo, y tomarán cuerpo en los seres humanos que no hayan alcanzado la dimensión adecuada para protegerse, ¿no? Una dimensión mental, espiritual y física, para no caer en ese último ataque que ellos harán contra la humanidad. Eso lo hicieron en la Atlántida, por eso fue destruida, y todas las profecías del tiempo final, de este presente de la humanidad, anuncian que una vez se establece el plan final y la estratagema final de ellos, inmediatamente la luz actuará, también moviendo los continentes y los elementos para borrar definitivamente esa oscuridad y establecer ese mundo mejor que todas las profecías anuncian. Entonces es parecido, ¿no? En la secuencia de acontecimientos, lo que sucedió en aquella época y lo que va a suceder. Pero también recuerda, Neil, que eran guerreristas, o sea, que hacían guerras. Es decir, que tiene que haber también una gran guerra en este tiempo para que eso se cumpla. Y aquí quiero tocar el tema de la profecía de Tod, precisamente, que nos habla de eso. Y dice que las eras por venir verán revivir la sabiduría de aquellos que heredan tu lugar en esta estrella. Ellos sucesivamente entrarán a la sabiduría y aprenderán a desterrar a la oscuridad por medio de la luz. No obstante, ellos deben luchar enormemente a través de las eras, encarnaciones, para traer a sí mismos la libertad de la luz. Entonces llegará al hombre la gran guerra, que hará que la tierra se estremezca y tiemble en su curso. Sí, entonces los hermanos oscuros abrirán la guerra entre la luz y la noche. ¿Y esto cuándo sucederá? Cuando el hombre nuevamente conquiste el océano. Él está hablando, esto fue recopilado en el tiempo presente de la Atlántida. Es decir, que ya el hombre había conquistado el océano y vuele en el aire con alas como las aves, los aviones. Ya esa tecnología la tenemos. Claro. Cuando él haya aprendido a aprovechar la iluminación, entonces el tiempo de la guerra comenzará. Grande y no solamente pues la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Sino las grandes guerras que han sucedido. Grande será la batalla entre las fuerzas, grande la guerra de la oscuridad y la luz. La nación se levantará en contra de otra nación, parecido a lo que dice Mateo 24, Exactamente. usando las fuerzas oscuras para destruir la tierra. Las armas de fuerza aniquilarán al hombre de la tierra, ¿no? Armas nucleares, hasta que la mitad de las razas de los hombres hayan desaparecido, 3/4 partes de la humanidad. Entonces surgirán los hijos de la mañana y darán su decreto a los hijos de los hombres, diciendo, aquí ya la parte de la luz, hombres, cesen la pelea en contra de su hermano, solamente así pueden llegar a la luz. Dejen su incredulidad, oh mi hermano, y sigan el camino y sepan que están bien. Es parecido a lo que dice la profecía de los 9 tiempos, que en medio de la guerra aparecen los que tienen la luz para guiar a los hombres. Y bueno, finaliza diciendo que entonces los hombres dejarán de pelear hermano contra hermano y padre contra hijo. Entonces el antiguo hogar de mi gente surgirá desde el lugar de abajo de las olas del oscuro océano. Entonces la era de la luz será desarrollada con todos los hombres buscando la luz de su objetivo. Entonces los hermanos de la luz gobernarán a las personas, desterrada será la oscuridad de la noche. Esta es parte de la profecía porque tiene otros aspectos, pero quería resaltar este del tiempo final. Salim, podríamos decir lo siguiente, los acontecimientos se repiten. Si hablamos de la destrucción de la Atlántida por las razones que tú nos narraste en este documento, que aprovecho para decirles, porque había una pregunta de un oyente en el chat, de que lo pueden descargar precisamente de la página de la emisora. Entran a rcpc.co, la página de la emisora, y allí en la pestaña de biblioteca pueden descargar las tablas de Esmeralda de Tod el Atlante, para todos ustedes abiertamente. Pero ese final
le podemos llamar el apocalipsis de ese momento, para entender lo que es el apocalipsis de este momento presente. Y cuando hablamos del apocalipsis de aquel entonces, lo que estamos entendiendo es que ocurre siempre para la depuración de situaciones que llevan a la humanidad a un lugar y a un momento, pues, de no retorno. Así que viene la intervención de jerarquías superiores de formas que aún no comprendemos. No comprendemos porque nosotros como civilización aún no lo hemos vivido, no lo hemos vivido en carne propia. Sin embargo, es interesante lo que en este programa se pretende mostrar, y es que entender lo que pasó allá nos puede ubicar para entender lo que necesariamente tiene que pasar. Por ejemplo, estamos viviendo en un momento en el que la humanidad está siendo acorralada por una estrategia del bicho que llamaron epidemia y luego pandemia, pero logrando el control total muy seguramente de la misma forma en que se logró en ese pasado, para luego crear las condiciones necesarias de preparar la venida a través de esa implementación, a través del Templo de Salomón, de su nuevo orden mundial y todo aquello. De tal forma que ese apocalipsis de allá es el mismo apocalipsis de acá, solo que en tiempos diferentes. Creo que la diferencia está en que se busca no repetir un tercer apocalipsis, mostrando pues la dinámica que en este momento hago con lo que ocurrió en Atlántida, sino que esta sea una destrucción total para ellos. Tenemos también la compañía de Reacción Humana, el canal Reacción Humana, un canal muy interesante que aprovecho para saludar a nuestro compañero Cristian Díaz, que estuvo entrevistando ayer a Sixto Paz. Interesante entrevista que ustedes pueden ver entrando al canal de Reacción Humana. Él nos comenta, en la leyenda Chibcha sobre la inundación existe otra notable analogía con la leyenda griega. Con el fin de liberarse de las aguas que inundaron la tierra después del diluvio, Bochica abrió un agujero. Fíjese que también es una analogía muy parecida a lo que ocurrió en este tiempo. En la tierra, en el Tequendama, algo semejante a lo que ocurrió en las aguas de la inundación de la leyenda griega. Bueno, ahí se repite el mensaje. También tenemos el reporte de sintonía de Shirley Pérez Muñoz. Ella nos dice: saludos, Neil y Salín, desde Cali, como siempre, dando luz. Me quedo con su canal debido a las investigaciones que he hecho. Ah, qué bueno que estés allí, decidida a compartir o seguir compartiendo con Descubriendo. Lili Montes también nos dice: hay relatos antiguos de nuestros indígenas en América donde se relata que ellos fueron traídos en escudos volantes. Muy seguramente lo que decíamos de la antigua Mu o Lemuria, de la forma en que hubo una migración después de este enfrentamiento que permitió que se llegaran a fundar nuevas civilizaciones en este tiempo. Alexa Buitrago también nos dice: excelente, un fuerte abrazo para ella. También nos dice: cuarzos cristalizos a las calaveras de cristal. Bueno, tendría que ser algún mensaje arriba. Carlos Yance dice: en este tiempo lo que hacen son sacrificios, holocausto, quemando los cuerpos humanos como fragancia a Dios de Israel, olor grato a Yahvé, como ocurría en la antigua Atlántida. Roban nuestra energía. Salir, entonces, vamos a ir cerrando, concluyendo el programa de hoy. Nos pareció muy interesante, además de ser histórico, un programa que nos ayuda a entender que esas civilizaciones, igual que la nuestra, fueron víctimas de una implantación de un programa de control que después de un momento, en cuando ya la asfixia es suficiente, llega un ajuste de la luz. Salim. ¿Me escuchas? No te escuchamos. Sí, ¿me escuchas? Ahora sí te escuchamos. Sí, no, también pues el aporte de los oyentes es muy importante, están muy activos en el chat. Por ahí nos escribe también Richard Durán, le enviamos un saludo. Nos dice que en sincronía con esto, otra civilización llamada Sol Naciente con tecnología estelar aclara nuevamente la Tierra para que se estabilizara y comenzar nuevamente. Ocurrió en los 5 tapuyes más antiguos. Sí, tiene mucha relación con lo que los hombres de las estrellas hicieron después de toda esta destrucción. De alguna forma ayudaron nuevamente a que la humanidad renaciese, ¿no? Y siguiera su curso natural luego de esta fuerte intervención por las fuerzas oscuras. Así que bueno, le mandamos un saludo a todos los que nos han comentado y sí, digamos que el programa, además de ser histórico y revelador en algunas cosas,
nos enseña, nos ayuda a comprender que eso que ocurrió en el más remoto pasado es lo mismo que está sucediendo hoy. Antes de comenzar el programa te recordaba, Neil, aquella frase muy popular que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y es lo que está sucediendo. La humanidad no conoce esa historia remota, no sabemos lo que ocurrió, nos lo han ocultado, no nos lo han querido decir. Y como no lo sabemos, eso que sucedió en aquella época lo están haciendo nuevamente con la humanidad. Vienen ejecutando su plan, su estratagema de manera secuencial desde hace varios siglos atrás, y ese nuevo orden mundial, que realmente es bastante viejo porque viene de la Atlántida, quieren retomarlo y pues colocarlo nuevamente como control total. Pero así como hubo intervención de la luz en aquel momento, así como hubo un conocimiento, una sabiduría en muchos seres humanos, porque eso no fue la destrucción de la humanidad en aquella época, y quedaron remanentes como los que quedaron de Lemuria o de Mu, la civilización humana avanzó. Y así en este tiempo también hay muchas profecías que anuncian que habrá un renacer, un nuevo tiempo. Nuevamente el planeta cambiará de dimensión. Como dicen varias profecías, se hundirán continentes, es decir, que volverá a suceder, dice la profecía de los 9 tiempos, y nuevos continentes surgirán. Habrá un movimiento total de los elementos y de los cimientos de la Tierra para precisamente borrar la memoria de lo que sucedió, el control, ¿no?, y la intervención de esa fuerza oscura en este tiempo presente. Entonces, renacerá la humanidad, la luz permanecerá y los seres humanos y la creación original de este planeta permanecerá. Los que serán destruidos serán los oscuros que nos han gobernado hace mucho tiempo. Yo concluiría con eso, Neil. No sé qué tienes tú para concluir. Igual, Saline, resulta que en este tiempo entendemos que esa fuerza negativa que controla el planeta Tierra, escondida bajo varias formas, ¿no?, de élite, varias formas, se prepara para dar su zarpazo final. Sin embargo, la esperanza que se puede notar en estas investigaciones es que siempre hemos sido acompañados. Claro, esto solo no lo vamos a lograr. Siempre hemos sido acompañados para que en el momento exacto y preciso de nuestro despertar de conciencia y sobre todo en la reclamación de justicia, porque primero la aplicamos dentro de nosotros, pues se activa esa justicia para el planeta Tierra. Así que nos parece interesante poder sacar los espacios y hacer estas pequeñas investigaciones porque debemos reconocer que hay mucho por investigar aún sobre el tema. Pero el inicio que nosotros proponemos con este programa lo que invita es pasar de tener los datos de lo que significa precisamente estas civilizaciones y estas historias a entender lo que luego nos corresponde realizar a nivel mental y a nivel espiritual. Es decir, el ascenso de justicia en reclamación de justicia para que esos ajustes que se han presentado en la antigüedad vuelvan a presentarse hoy. De tal manera que esto responde a muchas de nuestras inquietudes y preguntas que tenemos a diario cuando, siendo buscadores, conocemos los planes de microchip, los planes de control total, los planes de reconstrucción de un templo para abrir portales dimensionales y traer estas entidades del final o del espíritu Salomón del final. Y esto puede cambiar en la medida en que nosotros hagamos lo que nos toque hacer. ¿Qué quiere decir? Que ese despertar de justicia, esa reclamación de justicia que parte de la transformación interior, tiene un porqué y un para qué dentro de lo que tiene que ser transformado en el planeta Tierra. Y lo del pasado nos sirve para entender cómo ocurre, cómo funciona, o para corroborar que antes ha funcionado. Porque a veces creemos de que estamos solos y nada va a pasar. Han habido ajustes, han habido acompañamientos, pero para que ocurran tienen que ocurrir situaciones primero dentro del ser humano. Y eso es lo que estamos llamando a través de estos programas que estamos haciendo aquí en Descubriendo. Nos dice Lili Montes, excelente herramientas para seguir investigando. Un abrazo desde México, un fuerte abrazo, Lili, para ti. También Ana Quintanilla nos dice, hola, buenas noches, estoy repasándolo de nuevo, muy importante dato, saludos Neil y Salim, fuerte abrazo para Ana. También Anne Melo dice, dicen que está registrado a nivel DNA estas catástrofes
y viene repitiéndose a lo largo de la historia. De alguna manera, pues, los modelos se repiten, los hechos se repiten, pero en este tiempo se presenta un tiempo de ajuste definitivo. Bueno, Salim, nos vamos agradeciéndote el tiempo que has tenido para no solamente compartir con nosotros en este momento, sino el tiempo que demanda en la lectura, en la investigación, en la interpretación y en la comparación. Recuerden que lo que hacemos nosotros simplemente es proponerles esto, de lo que escuchan, tomen lo bueno, desechen lo que no les resuena, y así individualmente, independientemente, en nuestra individualidad y en nuestro albedrío, vamos sacando las herramientas que más entendamos, que mejor utilicemos en este momento para nuestro propio despertar. Salim, nos conectamos el próximo viernes en otro programa muy interesante sobre los tipos de seres con los cuales se contactó Enrique Castillo. Ese es el tema para el próximo viernes, porque así como tuvo contacto con los pleyadinos, tuvo experiencias que él mismo relata con otro tipo de seres. Conocerlos y la diferencia nos va a servir para ubicarnos también en este momento de búsqueda, Salim. Sí, así es. Ese tema va a estar interesante, conocer toda esa experiencia de distintos contactos que tuvo. Y bueno, estaremos aquí el próximo viernes. Agradecer a todos los que escribieron y mandaron saludos ahí en el chat. Y bueno, ha sido también para nosotros de mucho aprendizaje toda esta investigación. Así que nos estamos escuchando el próximo viernes. Un saludo para todos. Gracias, Salim. Así que los invitamos a que nos acompañen el próximo viernes. Recuerden suscribirse a los canales sobre los cuales transmitimos nuestras informaciones. Por supuesto, el que están viendo en este momento, Descubriendo, denle por favor un like a este video para que YouTube lo pueda recomendar a otras personas y así somos más enterándonos de las propuestas que hacemos acá. También el canal de nuestro compañero William Matamoros, que por aquí vi que nos saludó, está trabajando, dice que lástima que no puede conectarse y ver, en su canal Despierta, este es el tiempo. El canal también de nuestro compañero Salim Hasir, Flecha Antigua, que ha montado unos videos muy interesantes últimamente. También tenemos el nuevo canal, nuestro amigo Cristian Díaz, que es muy cercano a nosotros en la radio, ha participado con nosotros. Con él tuvimos la experiencia de la producción de nuestro primer video, que fue La Iglesia Surgida en el Concilio de Nicea. Gracias a él que hizo esta edición, un trabajo maravilloso. Su canal, Reacción Humana, allí se pueden también inscribir, suscribir y activar la campanilla de notificaciones. También quiero decirles que nuestra compañera Cristina Palma, que está en sintonía, que le mandamos un fuerte abrazo, ya ha estado desarrollando también a través de Instagram unas entrevistas muy interesantes que pronto también las va a sacar en YouTube. Cristina también participó con nosotros aquí en Descubriendo, en ese primer video del Concilio de Nicea. Bien, a todos ustedes un fuerte abrazo de corazón. Saludamos a Trinidad en la producción, a Santiago en las cámaras y a todos ustedes por habernos permitido entrar a su casa, a su lugar, para transmitirles esta pequeña investigación y ser considerada por ustedes. Que tengan una feliz noche y descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta la próxima. Descubriendo.